El millonario se conmueve al saber que la recolectora autista rescató a su bebé abandonado. En la fría mañana gris, la noticia explotó en todas partes. Un bebé recién nacido, dejado solo en un banco del Parque La Esperanza. Sin pañales, sin ropa abrigadora, apenas un pequeño gorrito azul cubriéndole la cabeza. La policía tenía pocas pistas, pero entonces, algo que nadie esperaba desató un torbellino de emociones y misterio. Alejandro, el empresario de la ciudad, el hombre con mansiones y autos que brillaban al sol, aquel a quien todos admiraban y envidiaban, terminó frente a las cámaras, con los ojos rojos y las manos temblando. Su hijo había sido abandonado, su bebé, y alguien lo había salvado. Clara apareció en escena como un suspiro de lo imposible. Se dice que es una recolectora, alguien que rebusca entre basura y desperdicios en el barrio más olvidado, un lugar que el mundo prefiere ignorar. Clara tiene autismo, una manera especial de ver el mundo, y un corazón. La encontró llorando en el parque, entre hojas y suciedad, y sin dudarlo, lo llevó a su modesta casita de paredes desportilladas y colores desvanecidos. El contraste no podía ser más brutal. Él, el millonario impecable, cubierto de trajes de diseñador y un mundo de lujos. Ella, la mujer sencilla, rodeada de prejuicios y miradas duras, enfrentando la indiferencia de una sociedad que no sabe amar la diferencia. La prensa empezó a murmurar, a juzgar. ¿Cómo un padre deja a su hijo en la calle?, gritaban titulares. Alejandro lidiaba con la culpa, con el odio que le lanzaban de todos lados, pero en el fondo, un nudo en la garganta le recordaba que había luchado por ese bebé, que su amor no se medía en dinero. Clara, por su parte, nunca imaginó que ese acto tan simple y tan puro cambiaría su vida entera. Sin embargo, guardaba un secreto oscuro, un pasado roto que si salía a la luz podía echar todo a perder. Su familia no era un cuento bonito. Había sombras, abandonos, heridas que... Y mientras ellos dos comenzaban a cruzar caminos imperecibles, algo más se movía en las sombras. Un personaje misterioso que observaba la conmoción con ojos fríos. Alguien decidido a usar a ese pequeño ser, vulnerable y valioso, para sus propios planes siniestros. Un plan que prometía trastocar todo, con secretos familiares que poco a poco conectaban a Alejandro y Clara de formas que nunca imaginaron. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero también dolían. Cada revelación era un golpe al corazón, una prueba más fuerte para ambos. El miedo, la incertidumbre, la rabia y una chispa de esperanza bailaban frenéticas en ese torbellino emocional. Alejandro se preguntaba si podría ser un padre digno. Clara, si el amor bastaría para superar el rechazo del mundo. Y todos veían, juzgaban, esperaban, pero la pregunta era clara. ¿Qué harían cuando la verdad explotara y las decisiones desgarradoras tocaran sus vidas? ¿Podrían confiar? ¿Podrían amar? ¿O simplemente qué? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacer una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio aplastante de la sala de conferencias se rompió de repente. Alejandro, con su rostro demacrado, sostenía en brazos al pequeño como si su vida dependiera de ello. Clara, en la esquina, observaba desde la distancia. La tensión en sus manos revelaba su angustia. Aquel momento, a lo largo de la cobertura mediática, era crucial. La multitud se había reunido para escuchar la declaración de Alejandro.
que al fin se disponía a revelar la verdad sobre el abandono. Pero justo cuando iba a hablar, un grito desgarrador resonó entre la multitud. ¡Es un fraude! La voz pertenecía a una mujer de cabellos rizados y ojos desorbitados, que avanzaba entre la gente. Con cada paso que daba, el corazón de Alejandro se hundía más. «¡Ese bebé es mío! ¡Me lo robaron!». Un estruendo de murmullos llenó el aire. Alejandro se detuvo en seco. La mujer, al borde de la desesperación, mostraba un documento en sus manos. «¡Miren! ¡Aquí está la prueba!». «El hospital confirma que soy la madre». Su voz, llena de rabia y lágrimas, reverberaba en la sala como un eco sin fin. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Alejandro sintió el mundo desmoronarse a su alrededor. «No puede ser», murmuró, tratando de aferrarse a la pequeña vida que había encontrado entre una montaña de desolación. El nudo en su garganta se apretaba con cada palabra que la mujer pronunciaba. «Lo abandonaron porque no lo podían cuidar, pero yo nunca quise dejarlo». Clara, que había permanecido en silencio, sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La verdad que había empezado a construir a su alrededor se desmoronaba en un instante. «Por favor, déjala hablar», susurró a la nada, intentando calmar el torbellino interno. La mujer se acercó a Clara, con una mezcla de odio y desesperación. «Ustedes me lo quitaron. Eres solo una recolectora. ¿Qué sabes de cuidar un bebé?». Clara, apretando sus puños, detuvo el tiempo. Cada palabra era un puñetazo directo a su corazón. La sala se llenó de murmullos. La gente empezó a justificar, a tomar partido. «Usted no es digna. No sabe lo que es un hogar», gritó la mujer, y esas palabras dolían más que cualquier golpe físico. Alejandro, sintiendo la presión de la situación, intentó intervenir, pero el caos se había desatado. La prensa disparaba flashes. Los reporteros capturaban cada instante. De repente, la mujer se desplomó. La certeza en su mirada se desvaneció, y el llanto se transformó en gritos desgarradores. «No, no». Sus gritos hicieron eco en un silencio pesado, y todos sintieron ese grito rasgar el alma. La situación había escalado con rapidez, y ahora había miedo en el aire. Clara decidió actuar. Sin pensarlo 2 veces, se acercó a la mujer. «Espera, dime qué ha pasado realmente». La voz de Clara era un susurro, una luz en la oscuridad. La mujer la miró, el llanto aún brotando, y en sus ojos había más que rabia. «No solo me lo quitaron», balbuceó. «Fue un sacrificio. Un plan que nunca quise seguir». El ambiente se heló. Alejandro observaba, la mente llena de preguntas. La incertidumbre crujía hacia alrededor. ¿Qué plan? La conexión entre Clara y esa mujer, aunque tensa, florecía un nuevo misterio que obligaba a todos a replantearse la historia que pensaban conocer. Entonces, desde el fondo de la sala, un periodista con una mirada astuta lanzó una pregunta que echó más leña al fuego. ¿Y si el bebé no es el único que tiene un pasado oculto? La sala se llenó de murmullos nerviosos. Los rostros se tornaron serios y todos sintieron la escalofriante realidad. ¿Qué otros secretos siniestros podrían estar al acecho en este extraño torbellino de relaciones? El aire se volvió denso, las miradas se cruzaron y el futuro se tornó incierto. ¿Quién era realmente ese bebé? ¿Qué oscuros secretos los unían a todos? La verdad apenas comenzaba a salir a la luz y nadie estaba preparado para lo que vendría. La sala vibraba con la energía del conflicto. Alejandro miraba a la mujer, intentando procesar las palabras que se deslizaban de sus labios. Sin embargo, en ese instante de choque, algo más, un grito lejano, un eco que parecía penetrar en la atmósfera densa del lugar, fue tan abrupto que todos se detuvieron, convertido en un susurro colectivo de incertidumbre. De repente, la mujer se desplomó. Un instante de calma, seguido de caos. Alejandro dio un paso hacia ella, pero otros ya la rodeaban, sus ojos llenos de sorpresa y miedo.
Todo el mundo contenía la respiración. El silencio se volvió pesado, como si el aire mismo se hubiera detenido. Clara, aturdida entre tantos cuerpos, sintió que su corazón latía con fuerza desmesurada. ¡Alguien! ¡Llamen a una ambulancia!, gritó, pero el clamor de la multitud se había vuelto un zumbido ensordecedor. La desesperación había hecho acto de presencia, y no había forma de contenerla. Los periodistas disparaban preguntas al aire, cada uno tratando de captar la mayor cantidad de dramatismo. ¿Qué pasó? Ella estaba tan segura, murmurarían, mientras otros la filmaban, como si el dolor ajeno fuera un espectáculo. Cuando un par de personas lograron mover a la mujer y examinar su estado, una sombra se cernió sobre la escena, y se escuchó un grito desgarrador. ¡El bebé! La voz provenía de un hombre que había entrado al recinto tras la mujer desmayada. Era un desconocido, de aspecto desaliñado, con el rostro pálido y los ojos acuosos. Cargaba una mochila desgastada, y sus manos temblaban. ¡No! Alejandro se sintió invadido por una ola de terror. La imagen de perder al bebé lo sacudía. Se dirigió al extraño de inmediato. ¿Quién eres tú? ¡Aléjate! Pero el hombre no hacía más que mirar de reojo. Su mirada era intensa, casi desesperada. «¡Ese bebé es mío también!», gritó, su voz retumbando en cada rincón de la sala. Murmullos se expandieron entre los asistentes. «No, no puede ser», pensó Alejandro. El horror empezaba a manifestarse en su pecho. «Dime que no es cierto», dijo, pero lo peor estaba por llegar. «Igual que ella lo abandoné porque no podía cuidarlo», dijo el hombre, con lágrimas en los ojos, «pero me dijeron que debía sacrificarlos». Su voz se quebró, segura de que sus palabras provocarían un sismo en los corazones de todos. Entonces, inesperadamente, la atmósfera cambió. Las miradas pasaron de la incredulidad al asombro, como si todo lo que creían saber se desmoronara ante sus ojos. ¿Sacrificio? Clara palideció. Todo su ser temblaba. El pasado oscuro que había mantenido escondido comenzó a asomar, invadiéndola. ¿Podía este hombre tener alguna conexión con ella? ¿Habría algo en sus secretos que pudiera desgarrar la vida que había empezado a construir? Ese niño, prosiguió el hombre, tiene un destino que no entiendo, pero cada paso de este absurdo juego me ha llevado a él. Si no lo cuido, otros vendrán por él. Miradas confusas se cruzaron entre la multitud. ¿Qué significa eso?, se preguntaba la gente, y el miedo creció. Alejandro, sacudido por la revelación, miró a Clara. En su mente todo se revertía. «¿Sabes algo de esto?», preguntó, su voz llena de pánico. Ella no logró responder. Sin saberlo, estaba al borde de descubrir algo que cambiaría no solo su vida, sino también la de un pequeño que parecía ser el centro de un lío incontrolable. El ambiente era volátil, el miedo y la confusión apremiando. Todos, incluidos los periodistas, esperaban por más claridad. Pero en lugar de respuestas, la sala vibró con una nueva pregunta. ¿Qué más ocultaban sus pasados? ¿Y qué futuro les esperaba a todos ellos en este enredo de secretos, manejo y un bebé que siempre había estado en el centro del caos? La verdad aún no se manifestaba, pero el presentimiento de que lo peor estaba por llegar se cernía sobre ellos como una tormenta inminente. El aire estaba cargado de emociones. El pánico y la confusión vibraban en la sala. Clara sintió que la desesperación asomaba, pero esa energía se congeló de inmediato cuando un estallido resonó a su espalda. Un grupo de hombres irrumpió, empujando a la gente a un lado. Clara y Alejandro retrocedieron. Todos los ojos se volvieron hacia ellos, y el terror se instaló rápidamente en el ambiente. «¡Nadie se mueve!», gritaron, sus voces llenas de furia. Era como si una sombra oscura hubiera caído sobre la luz momentánea que había brillado en la sala. Alejandro rápidamente tomó al bebé en sus brazos. Un instinto protector brotó de su interior. Pero Clara, en ese instante, no podía dejar de mirar al hombre que había sido un completo desconocido hace apenas minutos, y a la mujer que ahora estaba desmayada en el suelo. El líder del grupo, un tipo de mirada peligrosa y cuerpo musculoso,
se acercó directamente a Clara. «Dame ese bebé», exigió con un tono amenazador. Sus manos estaban equipadas con armas que centelleaban, y el miedo comenzó a gelificar en el aire. «No, no te pertenece». «Eso es lo que crees», respondió el líder, su voz baja y cargada de significado. «Ese niño tiene un propósito. Ha estado destinado a nosotros desde el principio». «¿A ustedes?», Clara se atrevió a preguntar. El corazón le latía con fuerza. «¿A qué te refieres con eso?». Pero su pregunta quedó atrapada en la atmósfera tensa. De pronto, el grupo tomó la delantera, empujando a la multitud hacia un rincón. Todos gritaban, mientras algunos intentaban escapar sin éxito. Justo cuando la situación parecía errática, el extraño que había entrado al salón poco antes dejó caer su mochila. Se escuchó un crujido ominoso, como si el tiempo se detuviera. Un segundo después, una explosión de luz llenó la sala y un nudo de humo comenzó a expandirse. Gritos de terror llenaron el espacio, en un remolino de caos. Clara sintió que el aire se tornaba espeso, el ruido se desvanecía, y de repente un murmullo familiar surgió entre la confusión. En medio del humo, la mujer que había caído comenzó a levantarse. Sus ojos desorbitados irradiaban una nueva vida. «Ya basta, no quiero que se lo lleven», gritando con la fuerza de un torbellino. «No, lo prometí». A medida que recuperaba su aliento, Clara no podía sino mirar, confundida, mientras la mujer avanzaba con decisión hacia el grupo. «¿Qué prometiste?», preguntó el líder, mientras la tensión se intensificaba. La sala se llenó de murmullos y preguntas. De repente, todos comprendieron que había algo más. Algo oscuro, un secreto que amenazaba con salir a la luz. «Yo lo sé todo», gritó la mujer, y en su voz temblaba una revelación que había estado oculta. «Este bebé es parte de un juego mucho más grande. El sacrificio no solo es para él, sino para todos nosotros. Si él permanece aquí, otros vendrán por nosotros». El silencio volvió a descender, como una campana que golpea el aire. «¿Qué estás diciendo?», murmuró Alejandro, su voz apenas un hilo. ¿Qué significaba todo eso? La sala estaba en vilo. Las miradas se cruzaron, formando un lazo de pánico colectivo. Clara sintió que la tierra temblaba bajo sus pies, y entonces el extraño sonrió de una manera escalofriante, como si finalmente hubiera encontrado su lugar. «Ustedes no saben la verdad», dijo suavemente, «pero están a punto de descubrir que todo lo que creen saber sobre su pasado está basado en una gran mentira. Este bebé no es lo que todos creen. Él es solo un peón en un tablero que ni imaginan». Las palabras resonaron en la sala como un trueno, sacudiendo a todos. Clara miró a Alejandro, su corazón palpitando con fuerza. ¿Y si todo lo que habían vivido estaba basado en mentiras? ¿Qué significaba realmente este niño para los dos? La pregunta flotó en el aire, pesando, mientras el caos continuaba devanándose a su alrededor. La mirada pálida del extraño se alojó en ella, y Clara comprendió que no solo su vida estaba en juego, algo mucho más grande estaba en movimiento, y la verdad apenas la sala estaba atrapada en un silencio helado. Todos tenían los ojos fijos en la mujer que se había levantado de entre el caos. Clara sentía como una corriente eléctrica recorría su piel. No sabía cuánto más podía soportar. «¿Qué está pasando?», preguntó, sus palabras resonando en el aire como un eco. La mujer, todavía tambaleándose, compuso su rostro en una expresión de determinación. «No podemos dejar que se lo lleven. El sacrificio no es solo por el bebé, es por todos nosotros». Su voz, aunque temblorosa, tenía un peso innegable. La multitud comenzó a murmurar. El miedo se expandía como un virus. Alejandro apretó al pequeño contra su pecho, su mirada fija en la mujer, tratando de descifrar su verdad. «¿Qué sacrificio?», insistió, el pánico anidando en su voz. El extraño con la mochila parecía estar disfrutando del momento. Su expresión era una mezcla de placer y expectativa. Y en el instante preciso en que la tensión alcanzaba su punto máximo,
el sonido de un disparo rompió el aire. Un grito desgarrador escaló entre la multitud. «¡No!», gritaron algunos, mientras la mujer se desplomaba nuevamente, esta vez en un charco de oscuridad. El caos se desató al igual que una tormenta. Gente corría, gritos y llantos resonaban, mientras el extraño, aún sonriente, desaparecía entre las sombras. Un segundo disparo sonó y el verdadero horror se desató. Clara gritó, pero su voz se perdió en el estruendo. Alejandro, paralizado por el terror, se dio cuenta de que no solo había un bebé en juego, sino que todo su mundo se tambaleaba a su alrededor. El líder del grupo amenazador ahora parecía perdido, confundido, mirando a su alrededor. «¡Atrás! ¡Nadie se mueve!», aulló, pero su autoridad se desvanecía. La multitud en su desesperación se dispersó, convirtiéndose en una mezcla de cuerpos que trataban de escapar del tumulto. Clara sentía que su corazón latía con fuerza, como si deseara salir de su pecho. «¡Alejandro!», gritó, buscando una respuesta en sus ojos. Pero él ya no estaba allí, solo había un hombre sumido en la confusión. La mujer caía al suelo, y el miedo estaba cubriendo todo. Cuando el alboroto comenzó a calmarse, Clara se acercó a la mujer herida, su mirada llena de una mezcla de compasión y temor. «Por favor, respira. ¿Qué has hecho?», la mujer apenas podía murmurar. El sacrificio estaba destinado a cambiarlo, pero no para todos nosotros. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué quieres decir?». En ese instante todo parecía desmoronarse. La mujer cerró los ojos, y Clara se dio cuenta de que el tiempo se estaba agotando. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo más, el extraño volvió. Y este no era el mismo extraño. Llevaba una cicatriz en la mejilla, y las manos temblaban de una manera inquietante. «¿Por qué estás aquí?», interpeló, creando una atmósfera opresiva, como si toda la sala contuviera la respiración. «El sacrificio se ha cumplido, pero no como lo planeamos». «¿De qué estás hablando?», desnudó Clara sus miedos. Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, el extraño sonrió, aunque su sonrisa era fría y vacía. Y en un giro repentino, sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Un zumbido resonó a través del aire, y de repente todas las luces se apagaron. Un grito estalló en la oscuridad. Lo último que vio Clara fue el resplandor de los ojos de Alejandro, llenos de miedo y cuestionamientos antes de que todo se volviera negro. El miedo envolvía. El viento parecía estar gritando, y lo único que quedó fue la sensación de que todo lo que creían se había desvanecido con la luz. Todo se estaba desmoronando, y en ese momento la verdad parecía más distante que nunca. ¿Qué había sido ese sacrificio? ¿Quién estaba dispuesto a arriesgarlo todo y por qué? Las sombras danzaban a su alrededor, y Clara supo que la historia apenas comenzaba, y cada respuesta solo traería más preguntas. El abrumador silencio se transformó en un caos inmediato. El humo llenaba la sala, y Clara sintió que su corazón se tambaleaba. «¿Qué está pasando?», murmuró, mientras la oscuridad les envolvía. Intentó enfocar su mente, pero el pánico era como un monstruo devorador. Fuera de la visión, el murmullo de la multitud se convirtió en gritos desesperados. El extraño, con sus manos temblorosas, presionaba el dispositivo, y Clara sintió que el aire se volvió denso y estático. «¡Alejandro!», gritó, su voz apenas atravesando el murmullo, y de repente, un estruendo, imposible de ignorar, resonó en la sala, como un trueno que partía el cielo. Las luces se encendieron nuevamente, y en un instante todo cambió. Un hombre, de cabello revuelto y ojos ardientes, se precipitó hacia el grupo. Llevaba una chaqueta desgastada que parecía contar historias de desamparo. «¡Alto!», gritó. La multitud se detuvo, y por un momento el tiempo pareció congelarse. Todo el mundo contuvo la respiración, y los ojos se centraron en él. «¿Por qué estás aquí?», preguntó el líder del grupo.
una nota de desafío en su tono. El nuevo llegó sin aliento. Su pecho subía y bajaba rápidamente. «He venido a detener esto», exclamó, su mirada fija en el bebé en brazos de Alejandro. «No saben lo que están haciendo. Este niño no es un sacrificio, es la clave». «¿La clave?». Clara parpadeó, confundida, pero una chispa de esperanza iluminó su corazón. «¿La clave para qué?». «Para prevenir lo que está por venir», dijo, y su tono se oscureció. «Este bebé no solo es el resultado de un abandono. Su existencia está conectada a un poder antiguo, uno que muchos buscan controlar». Un murmullo colectivo recorrió la sala. La tensión creció. ¿Qué estaba diciendo? «Alguien lo quiere por su herencia», continuó el extraño, adelantándose. «Su madre biológica no es solo una mujer desesperada, es parte de una familia con una historia oculta que podría cambiarlo todo». Las miradas eran incrédulas. El horror en el aire se volvió palpable. «¿Cuál historia?», Alejandro preguntó, su voz temblando. La mente de Clara giraba en torno a esas palabras. Se había preguntado qué había más allá de lo que parecía simplemente un drama. ¿Era posible que todo estuviera interconectado? «Nació como parte de un pacto», dijo el extraño, cada sílaba intensa. «Un legado que se ha transmitido durante generaciones. Ellos creen que este niño puede invocar poderes y no se detendrán ante nada para obtenerlo». Clara sintió que el mundo se desmoronaba. «¿Quiénes son ellos?». La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerse. La sala, llena de incertidumbre, estaba buscando respuestas. El extraño hizo una pausa, mirando a todos con seriedad. Los que huyeron, los que lo abandonaron en el parque, no eran simples inconscientes. Eran parte de algo mayor, algo que iba en contra de la vida misma. El caos de la sala se desvaneció en un murmullo temeroso. «¿Quién eres tú para decir eso?». El líder retó. Su voz era de una furia contenida. «¿Qué pruebas tienes?». «No puedo mostrar pruebas aquí», gritó, y el miedo en su mirada era inconfundible. «Pero puedo asegurarles que en este momento, la vida de ese bebé y la de todos ustedes está en peligro. Necesitan decidir, quedarse y arriesgarlo todo, o salir y tener una posibilidad». El silencio era opresivo. Clara miró a Alejandro y su mirada decía más que 1000 palabras. En ese momento, algo en ella se encendió, no solo por el miedo, una necesidad de proteger, de entender. «No podemos dejarlos llevarlo. Por favor», dijo, su voz ahora firme. Cuando el extraño sonrió, ella se dio cuenta de que había un secreto más profundo en su sonrisa. «Hay algo más, algo que no te he contado», dijo, y su tono cambió. «El pactar no solo afecta al bebé, también a sus padres». El aire se quedó en suspenso. Las palabras se deslizaron como hielo en sus venas. «¿Qué quieres decir?». «Porque tú, Clara, eres parte de esa historia más de lo que imaginas». En ese instante el tiempo se detuvo. Una revelación, una verdad colosal a la que nunca había querido enfrentar. Las miradas se volvieron hacia ella, y una ola de duda se desató. «¿Yo?». Clara sintió que el suelo se movía. «No puede ser». Y con su respuesta, el caos que había comenzado a calmarse se hizo eco en su mente. Esta historia, una carga de secretos y sacrificios, ahora estaba completamente entrelazada con su propia vida. ¿Qué significaba realmente eso? ¿Quién era ella en este juego? El grito del ser humano común que una vez fue, se convirtió en una sombra en su conciencia. El miedo la envolvió, y el futuro se tornó en un abismo sin fin. El aire estaba tenso, casi podía cortarse con un cuchillo. Clara sentía que el piso temblaba bajo sus pies. «¿Yo?», repitió, su voz un susurro lleno de incredulidad. Las miradas de los presentes, un desfile de ansiedad y dudas, se centraron en ella. ¿Qué tenía que ver con todo esto? «Sí, tú», dijo el extraño, su mirada penetrante desgarrando las cortinas de confusión.
Eres parte de la sangre que nutre este legado. No solo este bebé está en juego, tu vida, tu historia. Todo ha sido tejido en una trama mucho más grande. Alejandro dio un paso adelante, su rostro pálido como un lienzo. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tipo de historia? La desesperación comenzaba a asomarse en su voz, y Clara sintió un nudo profundo en su estómago. Sin previo aviso, la mujer herida se incorporó. Sus ojos ardían con una mezcla de valentía y locura. Es cierto, todo fue un pacto entre familias. Su voz resonó con fuerza, resonando en los corazones más sensibles de la multitud. Este niño es la última esperanza, y si las cosas no salen bien, todos nosotros quedaremos atrapados en un ciclo eterno de sacrificios. Todos contenían la respiración, el momento como un globo a punto de estallar. ¿Sacrificios? Clara lo sintió como una punzada en el pecho. El extraño asintió. Nadie sabe exactamente cómo empezó todo, pero necesita saber que algunos han estado manipulando las piezas, y el poder que hay en este bebé se deriva de ti, desde tu linaje. Clara no podía comprender. La neblina de recuerdos nublados y experiencias difíciles comenzaba a hacer eco en su mente. No, no puede ser. Su voz se desvanecía. Pero justo cuando el aire se volvió opresivo nuevamente, un ruido atronador interrumpió su conversación. La puerta voló abierta, y un grupo de figuras vestidas de negro entraron, sus rostros acechantes como sombras. «¡Nadie se mueve!», gritaron, el eco resonando en los pasillos. Los murmullos se convirtieron en gritos ahogados. «¡Atrás!». El líder del nuevo grupo, con una mirada helada y decidida, avanzó. «Ese bebé es nuestra única oportunidad. Entregádnoslo». La multitud se paralizó, el miedo invadiendo cada rincón. Alejandro se posicionó frente a Clara, como un escudo humano. «No dejaré que se lo lleven», gritó, abrazando al pequeño más fuerte. El poder en su voz reverberó entre la multitud. «Las cosas han cambiado, Alejandro». El líder de los vestidos de negro sonrió, y lo que siguió dejó a los presentes en estado de shock. Tu bebé no es solo un niño, es la reencarnación de un ancestro olvidado que busca justicia. Y es el sacrificio que necesitamos. Ahora o saldremos perdiendo todos. El tiempo pareció detenerse. ¿Qué?, susurró Clara, porque cada palabra lo echaba más lejos de la realidad. Ese giro le destrozó el corazón. ¿Es en serio? Los murmullos llenaron la sala otra vez. La teoría de la reencarnación, un destello en la conciencia, mata el sentido común. Ese niño es más importante de lo que todos pensaban, continuó el hombre. Viene con una misión, y si no toma su lugar, entonces seremos presa de un poder antiguo que ya no puede ser desatado. Clara sintió su mundo desmoronarse. Alejandro la miró con una mezcla de enfado y confusión. ¿Quién eres realmente? Su mirada, llena de incertidumbre, se hundió en los ojos del extraño. Soy el guardián, respondió con frialdad. Y si no actúan ahora, el ciclo comenzará otra vez. Pero hay algo más, agregó, su voz profunda y llena de secretos. Fue en ese instante que todo cambió radicalmente. El grupo que había irrumpido, los hombres vestían la marca de un culto antiguo. La revelación los golpeó. Todos ustedes tienen poder, pero este bebé es la llave para evitar el desastre, el guardián exclamó, y era como si una tormenta se levantara entre ellos. Clara, en un estado de semi-euforia, vio como una mano se alzaba. Era el extraño del principio. No pueden permitir que esto suceda. Si no hay secretos del pasado que como un eco retornarán para castigarnos a todos. Los corazones palpitaron al unísono. Clara comprendió que todo lo que había vivido no era solo su historia. Era una conexión, un entrelazamiento de destinos. El miedo se transformó en confusión, y lo que parecía un simple rescate se expandía en un drama universal. La incredulidad llenó el aire, y el destino del niño colgaba en un hilo. Mientras los hombres de negro se acercaban, el guardián esbozó una sonrisa en la penumbra.
¿Listos para descubrir los costos de la verdad? Clara sintió que un temblor la recorrió. Este podría ser el final o un nuevo comienzo. La historia apenas comenzaba a desvelarse, y con cada palabra, la vida de todos entraba en una nueva dimensión. ¿Podrían enfrentar la oscuridad que se acercaba? La pregunta flotó como un murmullo en el aire, y el caos que seguía era solo un presagio de lo que estaba por venir. El abrumador silencio se apoderó del lugar, como un manto pesado. Clara apenas se dio cuenta del murmullo en la multitud. Su mente luchaba por procesar la revelación del extraño. ¿Yo soy parte de esto?, se repetía, casi en un susurro, mientras sus pensamientos giraban como un torbellino. La mirada expectante de Alejandro, llena de confusión y miedo, la ancló a la realidad. Claramente tienes que actuar. El extraño del principio insistió, su voz fuerte como un relámpago en medio de la tormenta. El tiempo se agota. Sin previo aviso, el grupo de hombres de negro avanzó. Sus ojos eran depredadores en busca de su presa. «Entregadnos al bebé», gritó el líder, enfatizando cada palabra, su voz resonando entre el caos. Alejandro apretó más al recién nacido, su pose destacando su determinación. «No, nunca». Su grito penetrante resonó en la sala. Al escuchar su firme respuesta, un murmullo ansioso comenzó a levantarse entre los asistentes. «Es nuestra única oportunidad», contestó uno de los hombres de negro, su cara arrugada por una mezcla de enojo y desesperación. Las luces centellearon debido a la tensión. Clara sintió que un sudor frío le recorría la espalda. «¿Pero qué significa todo esto?», Clara preguntó, su voz quebrada por la frustración. «Esto no tiene sentido. No puedo ser parte de algo así». Entonces, en medio del caos, la mujer herida se puso en pie. Su rostro pálido se iluminó con una súbita intensidad. «La verdad está por fuera de lo que creen. ¿El bebé? Él es el vehículo de un antiguo pacto», vociferó, capturando la atención de todos. «¿Qué pacto?», inquirió el extraño, sus ojos casi centellantes. «¿Qué estás tratando de decir?». «Él es el lazo que unirá a las familias, el sacrificio que dará vida, pero también tragedia», terminó, su voz un eco desgarrador. La multitud pasó de murmullos a una inquietante calma. Sus corazones latían con una mezcla de frustración y esperanza. ¿Sacrificio? ¿Para quién? Clara sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. En ese momento, todo se volvió más confuso y aterrador. Pero, de repente, un grito desgarrador atravesó la sala como una flecha. «¡Mamá!». Una niña pequeña, no más de 6 años, apareció entre la multitud, su rostro bañado en lágrimas. Todos la miraron, la tensión estallando en conmoción. «¿Dónde estás?». «Ella no», gritó el líder de los hombres de negro, y su expresión se transformó en pánico. Clara se congeló al reconocer a la pequeña. Era la hija de la mujer que trataba de levantar una verdad que nadie quería escuchar. «No te acerques», él aulló, un rayo de terror en su voz. Entonces, como si el universo estuviera conspirando, el hombre con la mochila se lanzó hacia la niña, su rostro cubierto de desesperación. «No, aléjate de ella», gritaron simultáneamente Clara y Alejandro, pero el hombre ya había alcanzado a la niña. Y fue en ese momento, el giro inesperado que cambiaría todo, que todo se desató. «Ella es la clave», exclamó el extraño, como si la adrenalina lo impulsara. «La verdadera conexión. Ella debe ser parte del sacrificio». El silencio se tornó ensordecedor. Clara sintió que el aire le faltaba. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz tiñéndose de pánico. «Si se lleva a cabo el ritual completo, todos nosotros seremos salvados». «La niña está conectada al bebé de una manera que nadie puede explicar», dijo el extraño en un suave susurro, su mirada fija en la pequeña. Una oleada de incredulidad recorrió la sala. La verdadera naturaleza del sacrificio era aún más alarmante de lo que todos habían imaginado. Clara se sintió desmayar mientras miraba a Alejandro,
buscando respuestas en sus ojos. ¿Qué significa eso? La pregunta quedó flotando en el aire, y el caos se manifestaba en cada cara. Un rostro confundido se volvió hacia otro, como si estuvieran buscando un resquicio de esperanza en medio de la desesperación. Las miradas se cruzaron. La niña ahora se veía atrapada entre dos mundos, con un futuro incierto por delante. La sala vibraba con la energía de lo desconocido, donde la verdad y el sacrificio parecían bailar en un hilo de tensión. ¿Qué haremos ahora? La pregunta resonó en la mente de todos, como un grito robado. La historia apenas comenzaba a desenredarse, mientras el destino de aquellos entrelazados en esta maraña de secretos estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Podrían aceptar la cruda realidad? ¿O se atreverían a luchar contra un destino que parecía decidido a atraparlos a todos? La incertidumbre quedó flotando en el aire, como una sombra tras cada rostro, y todo lo que se necesitaba era un momento más para que la historia se definiera. La tensión en la sala se palpaba como un alambre tenso, a punto de romperse. Clara sentía que su corazón latía a 1000 por hora, mientras la revelación del extraño resonaba en su mente. ¿Yo soy parte de esto? Cada palabra sonaba como un eco, una campana que anunciaba un peligro inminente. A su lado, Alejandro se mantuvo firme, sus ojos destilando determinación y miedo a la vez. «Este bebé es la clave», exclamó el extraño, volviendo su mirada hacia ellos, como si esperara algún tipo de respuesta. El grupo de hombres de negro, ahora más agitados. La niña, con lágrimas en los ojos, se aferraba al aire, como si intentara entender el caos que la rodeaba. «Déjala en paz», bramó el líder de los hombres vestidos de negro, su rostro enrojecido por la rabia. «No tienen idea de lo que están haciendo, y no dejaremos que nadie lo impida». Y justo ahí, entre gritos y confusión, el mundo pareció desvanecerse en un parpadeo. Un estruendo resonó desde el fondo de la sala, seguido de gritos desgarradores. La puerta se abrió de golpe, y un nuevo grupo irrumpió, esta vez de la manera más inesperada. Eran uniformados, con insignias que reflejaban autoridad, pero había algo inquietante en sus ojos. «¡Policía! ¡Todo el mundo al suelo!», gritó uno de ellos, y el caos se intensificó. Alejandro, con el bebé en brazos, sintió que la tierra se escabullía bajo sus pies. «¿Qué está pasando?», musitó más para sí mismo que para los demás, mientras sus pensamientos trataban de abarcar los últimos acontecimientos. La sala se llenó de un nuevo murmullo, y la confusión se hizo más profunda. ¿Por qué la policía estaba allí? ¿Qué tenían que ver con todo esto? Los hombres de negro intercambiaron miradas nerviosas, y Clara sintió que un escalofrío recorría su espalda. Se giró hacia el extraño, pero él ya no estaba. Fue entonces cuando un disparo resonó en el aire. Todo se paralizó. El sonido metálico hizo que el corazón de Clara se detuviera. «¡Y no!», gritó, sintiendo la adrenalina inundar su cuerpo. Los presentes se agacharon. El pánico se apoderó de todos. Alejandro protegió al bebé como pudo, mientras el caos reinaba a su alrededor. Y sorpresivamente, la mujer herida comenzó a convulsionar, pero no era por su estado. Clara se dio cuenta de que la mujer soltó una risa descontrolada. «Ya ha comenzado, el ciclo se ha desatado». Y en su risa había una locura que hizo que incluso los hombres de negro retrocedieran un paso. «¿Qué significa eso?», Alejandro interrogó, su voz un grito entre el terror y la confusión. Pero la mujer continuó riéndose, como si un rompecabezas que todos ignoraban se armara poco a poco. La policía no parecía interesada en la situación. Uno de ellos avanzó hacia la mujer y le apuntó con su arma. «¡Detente!». Pero en un giro inesperado, la mujer levantó una mano y algo resplandeció a su alrededor. Era un brillo oscuro, como una sombra tomando vida. «Tienes que escucharme. No entiendes». Su voz se volvió un eco envolviendo a todos. Clara sintió que se le enredaban las palabras en la garganta.
Era como si la realidad estuviera desgarrándose. La niña soltó un grito y se abalanzó hacia el grupo de la policía. Y mamá, por favor. Fue en ese instante cuando todo se salió de control. La policía disparó, pero lo que impactó no fue un balazo, sino un destello. Una explosión de luz estalló, llenando la sala de fuego, humo y una energía invisible. Todo se volvió turbio. Los cuerpos se movían sin rumbo, como si el tiempo se hubiera detenido. Clara sintió que caía al suelo y la oscuridad la envolvía. ¡Alejandro!, gritó, pero su voz se desvaneció en el caos. La sala giraba y el aire se llenó de gritos ensordecedores. Cuando finalmente pudo parpadear, notó que Alejandro estaba a su lado, con el bebé aún en sus brazos. La sala estaba arrasada por el caos. Pero lo más impactante era que el grupo de hombres de negro había desaparecido. Solo quedaban sombras. «¿Qué ha pasado?», Clara murmuró. Cada palabra estaba llena de confusión. La mujer herida había desaparecido. En su lugar, un nuevo símbolo brillaba en el aire, flotando en silencio como un recordatorio ominoso de que la historia apenas comenzaba a desarrollarse. ¿Era ese el precio del sacrificio? ¿Y quién más había caído en la oscuridad? Las preguntas llenaban su mente, y una sombra se cernía sobre ellos, más oscura y aterradora que nunca. La verdad no solo era aterradora, era devastadora. ¿Qué secretos moraban en los rincones de su historia? El caos se había apoderado de la sala. Las luces parpadeaban entre el humo, y Clara sentía que la presión en su pecho se intensificaba. «¿Qué está pasando?», se preguntaba una y otra vez. Tenía al bebé en brazos, y a su lado, Alejandro estaba igual de aturdido. Sabía que necesitaban encontrar respuestas antes de que todo se desmoronara. El extraño que había iniciado todo había desaparecido entre la confusión. La mujer herida se mantenía cubierta de sombras. Su mirada intensa revelaba el sufrimiento de un sacrificio que nadie comprendía del todo. «No puedes dejar que se lo lleven», gritó, como si tuviera algún poder sobre lo que estaba sucediendo. Clara sintió cómo cada palabra calaba, como si esas acciones estuvieran atadas a su destino. «¡Escuchen!», gritó el líder de los hombres de negro, su voz resonando en el aire enrarecido. «Estamos preparados para todo. No se interpongan en nuestra misión». Pero la pequeña niña, que había sido una chispa de esperanza en el desastre, se interponía entre ellos, y su mirada inocente desnudaba la verdadera crudeza de la situación. «¡Mamá, no!», exclamó, su voz temblorosa, y ese momento parecía encapsular la esencia de lo que estaba en juego. Clara sintió que la angustia le golpeaba como una ola. Era un recordatorio de que todos estaban atrapados en una red de decisiones que no solo afectaba a ellos, sino a seres inocentes. Mientras la multitud se movía, Clara supo que debían actuar. «Toma su mano, Alejandro», exclamó, su voz firme en medio del pánico. Ella se lanzó hacia el grupo de hombres de negro, decidida a proteger lo que amaba. Las miradas se cruzaron, la tensión acumulándose en el aire como un nudo apretado. «No nos llevaremos el secreto de este niño», dijo con fuerza, mientras la energía vibraba a su alrededor. El extraño, que parecía un guardián de secretos, apareció de nuevo, elevando las manos. «Basta, debemos unir fuerzas», propuso. Pero su tono tenía una pesadez que opaca su mensaje. «Este bebé es la clave. Si nos unimos, podremos enfrentar lo que viene». Los hombres de negro retrocedieron, pero no se rindieron. ¿Por qué perderíamos nuestro poder por miedo? Uno de ellos masculló, la rabia visible en su rostro. Una batalla de convicciones ya había comenzado, y cada segundo se sentía como una eternidad. Y entonces, como si todo el caos hubiera sido una orquesta esperando la señal, un clamor resonante estalló. La mujer herida se hizo presente, elevándose más allá de sus propias limitaciones. «Tú eres más que un sacrificio», exclamó hacia Clara.
Eres el legado de este pacto. El poder está en ti. Clara se sintió atrapada entre dos mundos. La revelación la estremeció. La presión en su pecho fue un recordatorio de que esto era más grande que ellos. No solo se trata de un bebé, se trata de todos nosotros. Su voz resonó en la sala, llenando un vacío que nadie había reconocido. Los hombres de negro se miraron entre sí, las dudas sembrándose en sus rostros. Con cada nuevo latido del corazón de Clara, la vida parecía renovarse. La verdad estaba saliendo a la luz y las sombras comenzaban a desvanecerse. Debemos elegir el sacrificio o la unión, dijo Alejandro, su mirada fija en ella. Tú eres la respuesta. Con una determinación recién descubierta, Clara extendió una mano, reflejando su deseo de sanar la ruptura. Si no elegimos la luz, todo se perderá, susurró, y cada palabra era un eco de esperanza. El silencio abrumador se sentía como una despedida. La sala casi contenía la respiración. Nadie sabía qué pasaría a continuación. Pero cuando el miedo se disipó, la energía cambió. Ella sintió que todo encajaba. Un nuevo camino se abría, uno lleno de sacrificio, pero también de sanación. «¡Ya basta!», la mujer chilló, mientras comenzó a verse una luz brillante en el fondo de la sala. «Es el momento de romper con el pasado. No podemos vivir bajo estas sombras». Y así, bajo el manto de una nueva realidad, los rostros cambiaban de miedo a comprensión. El grupo de hombres de negro retrocedió, la sombra de su poder desvaneciéndose cuando la luz de la verdad invadió la sala. El futuro aún era incierto, pero por primera vez Clara sintió calidez en su corazón. Se dio cuenta de que, aunque el sacrificio había sido real, la unión y la esperanza ofrecían un camino alternativo. Alejandro la miró, su expresión llena de seguridad. Sabía que todo iba a estar bien. Y así, en el eco de un nuevo comienzo, la sala se llenó de murmullos de esperanza, una sensación de pertenencia. Juntos habían enfrentado el caos. Tan solo estaban al inicio de una nueva historia. Ahora esto ha sido un viaje increíble. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte ningún contenido exclusivo que está por venir. Cada like que dejes será un gran empujón y me ayuda mucho con el algoritmo. Además, quiero que inundes los comentarios con tus reacciones, teorías y lo que piensas sobre este final. Comparte este video con al menos 5 amigos que deben conocer este desenlace. Este es el momento para mostrar tu apoyo y hacer que la comunidad crezca.